Hola y bienvenidos a un nuevo video acá en mi canal. Hoy voy a tocar un tema, como dice acá el enunciado de este video. España puede hacer más para, o mejor dicho, está haciendo realmente fuerza España para que los cubanos tengan libre visado, es decir, para quitar el visado a los cubanos. Y a mi entender, no está haciendo mucho que digamos. Hace unos años atrás, yo vi una noticia donde el consulado español en Cuba, incluso con la visita del rey de España, fue en 2019, creo que fue por ese tiempo que dio la noticia, la información de que si al Pleno Europeo llegaba el tema este de, como saben que hay un visado Schengen, ¿no? Donde tienes libre tránsito por los países que están incluidos en este espacio Schengen, si llegaba el tema, España iba a abogar por eliminar ese visado que limita mucho a los cubanos para poder visitar Europa, principalmente España. Recuerden, y yo lo he dicho muchas veces, que los cubanos al final somos españoles, los que estamos nacidos en Cuba. Somos españoles por genética, vamos, para que no confundan a personas que son mal entendidas, por genética. Porque todos los cubanos que hayan nacido en Cuba después del 20 de mayo de 1902 tienen la nacionalidad española y los que estaban ahí a esa fecha y se les dio la nacionalidad española. Tengo otros videos explicando al respecto, no es este video. Con respecto al visado, porque aquí yo tengo un listado y se los voy a decir. Los países de América que necesitan visado para visitar España. Está, esto lo cogí de la fuente, bueno, el diario Periódico Cubano, y también he escogido fuentes del diario Martín Noticias. Un listado donde dicen, entra Cuba, por supuesto, Ecuador, Belice, Bolivia, República Dominicana, Surinam, Guyana, Haití y Jamaica. 9 países que necesitan visado para incluir a España. Pero yo, ¿por qué hablo de Cuba? Recuerden que Cuba, incluso no solamente formó parte de España más de 4 siglos de todos estos que están acá, bueno, incluyendo República Dominicana, que también fueron los primeros sitios donde llegó España. eh, Fueron de los sitios donde hubo más tiempo presencia española, pero es que Cuba fue provincia española. Y es que Cuba fue la primera comunidad autónoma, la autonomía primera que tuvo España, con lo cual eran españoles de pleno derecho. Y hoy por hoy es de los países que tiene una restricción increíble para poder viajar a España, lo que en Cuba conocemos como la madre patria. Y es así, señores. El cónsul en aquel momento dijo que, bueno, ya abogaba porque Cuba, etcétera. De hecho, aquí tengo una información. Recuerden que ahora para el 2025, creo que es posible que haga un video al respecto sobre el ETIAS. Es algo que se va a pedir para entrar al espacio Schengen. Tiene un coste, creo que de 7 euros, te vale por 3 años, si mal no recuerdo. Y aquí en este sitio donde encontré Martín Noticias, dice: los cubanos, los ciudadanos cubanos, quedaron fuera del nuevo permiso de viaje que implementarán los países de la Unión Europea a partir de aproximadamente mediados del 2025, que incluye a viajeros procedentes de 60 países para que puedan transitar, 60 países alrededor del mundo, para que puedan transitar por las naciones europeas durante 90 días. Evidentemente, si España hizo alguna fuerza, no llegó a ningún puerto. Pero vamos a quitar a Europa, porque realmente quien tiene vínculos directos con Cuba es España. No es ni Francia, no es Alemania, no es Bruselas, no es nadie de esos países. Es Cuba, es España como tal. Entonces, ok, te tienes que regir por ciertas normas de la Unión Europea. No puedes hacer lo que estimes conveniente. Perfecto, vamos a entender esa parte. Pero el visado, ya que le puedes dar visado a los cubanos, ¿por qué es tan restrictivo el visado para los cubanos? Porque pedir una visa de turismo al consulado español en Cuba, sí se lo puedes pedir, pero para que te lo dé es muy difícil, incluso aunque reúnas los requisitos que ellos ponen para que te otorguen el visado, es muy difícil y sencillamente muchas veces alegan justificaciones vagas, es decir, que en realidad no justifica esa negativa. Y vamos a ir un poco más allá. Esos son visados de turismo, pero una carta de invitación, por ejemplo, una carta de invitación a un familiar, tal vez un amigo
te pueden poner un poquito más de requisito. Pero a un familiar, porque recientemente saqué un video donde hay más de 200.000 cubanos residentes en España. Recuerden que a través de la ley de memoria democrática, miles de cubanos están haciendo la nacionalidad española por pleno derecho, ya que son descendientes directos de españoles. ¿Ok? Entonces, eso es algo que la Constitución española contempla. Y quiero decir expresar de nuevo que la gran mayoría de los cubanos, pues no quiero ser absoluto, pero la mayoría de los cubanos que llegamos a España nos incluimos rápidamente. Es que España no se diferencia mucho de Cuba, sería como Cuba con desarrollo, para que tengan una idea. El idioma lo dominamos gran cantidad de costumbres. De hecho, tengo un video también de muchísimas cosas que compartimos costumbres. Hay algunas cosas que, una forma de decirle algo que es distinta, pero es que dentro de España también existe. En Andalucía muchas veces le dicen de una manera, se refieren a algo y le dicen un nombre, en Madrid le dicen de otro, en el norte de España le dicen de otro, pero a manera global compartimos muchísimas cosas. La gran mayoría de los cubanos que llegan aquí a España se incluyen para trabajar, a aportar y hacer de bien. No somos ni terroristas, no somos asesinos, no somos traficantes, no somos nada de eso. Y sin embargo nos ponen un requisito muy riguroso para poder llegar a España. Mucha gente dirá, bueno, es que son posibles emigrantes, es que se pueden quedar y que está regulado acá en España que las estipulaciones para que usted pueda, si usted llega, para poder adquirir una documentación, si no es por familiar, usted necesita acreditar un permiso de trabajo con todos los requisitos que requiere ese permiso de trabajo. Una empresa que te vaya a contratar, que te garantice al menos un año de trabajo y el salario mínimo. De lo contrario, usted no adquiere la documentación acá en España. Están las vías pertinentes para que usted pueda hacerlo. Entonces, si se queda aquí para poder ser una persona que se registre legalmente, va a tener que trabajar. Yo lo que diría, bueno, España que acorte un poco los tiempos, no sé, algunos ciudadanos, porque hay que esperar, cubano que no tenga ningún familiar y decida quedarse acá, tiene que esperar 3 años para poder aplicar por el arraigo social. Si se lo acortas un poco y alguna empresa le da trabajo, por supuesto la empresa se compromete, pues una persona más cotizando, y la mayoría de los que llegamos, no voy a ser absoluto, pero la mayoría que llegamos estamos buscando trabajo, estamos buscando salir adelante, estamos saliendo de un país donde no tenemos libertades de nada, donde no tenemos la facilidad de incluso de ser emprendedores, de emprender algún negocio, etcétera. Y eso es lo que estamos buscando como tal. No, la mayoría no queremos estar viviendo que nos mantengan, queremos mantener nosotros porque llevamos muchos años donde el gobierno está a migaja y no queremos eso. Entonces, en el tema del visado para estudio, es algo crítico que tiene España y ahí no tiene por qué intervenir tanto Europa. Una persona joven en Cuba que ya tiene la matrícula pagada, que es solamente llegar aquí a España y empezar a estudiar, que esa persona si el día de mañana se queda aquí es algo que necesita el país, porque el país está sufriendo este tema demográfico, donde llevan varios años que son malas personas que mueren que las personas que nacen. Y es que este último año fue el año donde menos personas nacieron desde que se tiene registro el año 1940 en España. Y hay muchísimas personas que al final no van a querer reproducirse o tienen un solo hijo y es tardío, lo tienen con más edad, por encima de 30 años, cada vez aumentan más las mujeres que tienen hijos, las parejas que tienen un hijo. Entonces es un problema y que todo país en desarrollo necesita personas y jóvenes para poder sustentar su desarrollo. Son muchísimas personas que se van a ir incorporando año tras año al sistema de seguridad social de pensiones y esas pensiones tienen que venir avaladas por el fruto del trabajo de los jóvenes, de las personas que están en edad laboral. Que no se crean los pensionistas que su dinero se lo guardaron año tras año cada vez que abogaban para la seguridad social y se lo tenían puesto en un cajón para cuando se jubilaran ir dándoselo poquito a poco. Eso no funciona así. El dinero de las jubilaciones viene de lo que se va cotizando hoy por hoy. Entonces, si hay menos personas cotizando, está más en riesgo. Por eso son todos estos problemas de las jubilaciones. Jubilaciones que hoy por hoy eran a salarios que tenían buenos salarios las personas antes y hoy por hoy tienen buenas jubilaciones. Incluso muchísimas jubilaciones están por encima de salarios que cobran
acá en España. Y si mientras más inferior sea tu salario, pues menos tú tienes que cotizar a la seguridad social, menos dinero que entra y menos dinero que hay para esas pensiones, la llamada hucha que ha estado ya tocando fondos. Entonces, es una migración que vendría a aportar a España. Tenemos muchos vínculos, la inmensa mayoría de los cubanos, pues tenemos ascendientes españoles, somos prácticamente lo mismo. Y para aquellas personas que estén preocupados por el tema de la ideología, que si llegan aquí cubanos y quieran implementar un comunismo, mira, yo les voy a decir algo. La gran mayoría de los cubanos que salen de la isla no quieren saber nada de esa ideología y no tengo nada en contra de los que piensen con esa ideología, porque soy de los que aboga por la libertad de pensamiento, de expresiones, siempre y cuando no sea algo ilegal. Usted puede creer y pensar lo que quiera, pero la mayoría de los cubanos lo hemos sufrido o lo están sufriendo las consecuencias de esa ideología. Y evidentemente no van a querer, donde lleguen, que llegue de nuevo ese tipo de ideología para destruirlo y volver a pasar trabajo y que no haya futuro para su descendencia. Eso es un aspecto. Con lo cual, y bueno, para dejar un matiz, acá un paréntesis, aquí hablando de ideología, a principios del siglo XX llegaron millones de españoles a Cuba. La gran mayoría se quedó en Cuba. Pero es que llegaron miles de españoles republicanos. Y en Cuba no se cuestionaron en ningún momento, que yo conozca. Puede ser que haya gente que hayan dicho algo, pero fueron aceptados. No se cuestionaron con qué ideología venía. Y habría que ver si eso influyó en que la llegada de la revolución y el cambio aquel hacia esa izquierda, extrema izquierda, no hubo tanto, es decir, no hubo ese freno por parte de la población y hubo mucha aceptación. No sabemos, es un punto de vista del que yo tengo. Ahora, vamos a retomar el tema de las visas, porque me voy del tema, cuando yo no anoto, me voy del tema. Creo que puede hacer muchísimo más España para flexibilizar la llegada de los cubanos a España, ¿ok? No solamente en palabras, incluso yo llevo casi 8 años aquí en España y apenas se habla de Cuba con todos los problemas y las situaciones que tiene Cuba, que constantemente es noticia. De hecho, en mi canal tengo muchos videos y hay videos que no logro hacer porque no me da tiempo, yo trabajo, ¿entiendes? No me da tiempo porque llueve las noticias con Cuba. Diariamente llueven las noticias con Cuba. Y aquí apenas se toca el tema a pesar del gran vínculo que hay hacia Cuba. Y hay muchos visados que es un requisito tremendo. Ya les hablé del visado de estudio, personas que reúnen todos los requisitos para poder venir a estudiar y se lo niegan. Cuando hay muchos otros países donde las personas tienen libre visado, llegan a España y pueden llegar aquí, matricularse y pedir una estancia por estudio en extranjería. Sencillamente así. Entonces, ¿por qué un Cuba? Ya tú tienes la matrícula, has demostrado el dinero. Porque aquella persona que llegue aquí puede que demuestre un dinero para estar unos días y decidió estudiar y ya. Y pide el permiso de estudio. Pero ya desde Cuba tienes que demostrarlo, que tienes el dinero. Pero en lo otro, si tienes un familiar acá, en España, y quiere que, si ya la persona que está en Cuba, el joven que está en Cuba, que quiere empezar a estudiar, que quiere sacarse una beca aquí, como españoles que van a estudiar a otros países, eso sucede así, y ya tienes un familiar aquí, y ese familiar se compromete, porque además lo puede hacer ante el acta de manifestación, se compromete a hacerse cargo de esa persona que va a llegar aquí económicamente, que no va a ser una carga económica y sanitariamente, ¿ok? Con un seguro médico, todas esas cosas que piden. El familiar hace un compromiso y se compromete, pues deberían tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas que van a llegar para aportar, ¿ok? Sin embargo, hoy por hoy ya sabemos que llegan a fronteras de Europa y España muchísimas personas y usted no sabe quién llega, con qué intenciones le llega y no puedes devolverlo por cuestiones de el tema este europeo, los derechos humanos y todo lo demás. No tengo nada en contra de esas personas, pero ¿por qué se la pones tan difícil a aquellas personas que llegan para aportar, incluso con una inclusión a este país rápida? Porque compartimos, ya te digo, muchísimas cosas, entre ellos costumbres, religiones, etcétera. Entonces, no voy a hacer más extenso este video. Creo que no hace lo suficiente España como para que los cubanos podamos visitar o podamos venir a trabajar o podamos venir a estudiar
o podamos emigrar hacia España sin ninguna cuestión. Y no tiene por qué haber un problema en ese sentido. Porque ya les digo, en su momento, cuando España estaba en crisis, aquí se sufría hambre, se sufría miseria, donde hubo una guerra civil, donde hubo una dictadura, donde hubo una persecución ideológica, etcétera, muchos españoles emigraron a Cuba y ahí hicieron su vida. Algunos siguieron para otros países, pero ahí hicieron su vida sin ningún tipo de problema. Y son personas que llegaron y aportaron a Cuba. Todo ese desarrollo que tenía Cuba se lo tenemos que agradecer en gran medida a toda esa cantidad también de personas españoles que llegaron a Cuba y se pusieron a trabajar. Entonces, otro aspecto, el visado familiar. Ese es otro. Si tu padre o tu madre no tiene 65 años, es un problema, es un dolor de cabeza para que le acepten el visado familiar. Si usted quiere traer a su padre y a su madre acá, para que viva consigo, creo que deberían flexibilizarlo un poco más. Sencillamente es el trámite. A ver, vamos a alegar que no sea una persona problemática. Para eso usted tiene que llevar sus antecedentes penales. Entonces, si quiere hacer un filtro, usted tiene que hacer un filtro. Una persona problemática, una persona de bien, pues entonces le aceptamos. Vaya a vivir con su hijo o con su hija. Y punto y final. Si tiene menos de 65 años, hay que demostrar que vive a cargo de enviar no sé cuánto dinero por no sé cuánto tiempo. Además, con unas cotizaciones que no tienen nada que ver con la situación actual de Cuba. Hay que enviar una cierta cantidad de dinero increíble, cuando hoy por hoy sabemos perfectamente que no tiene nada que ver ese poder adquisitivo en Cuba. Ellos incluyen la sanidad para poder saber el per cápita, ¿no? El PIB per cápita de los cubanos. O sea, la sanidad en Cuba es un desastre, como todo lo demás. Entonces, creo que debería hacerse más flexible y les invito a que compartan este video. España no hace lo necesario, o al menos con Cuba, para que los cubanos, y si así lo desean, puedan emigrar, puedan visitar. Muchos no quieren venir a vivir aquí. Muchos vienen a visitar España, conocer España, las raíces de sus ancestros, y después se regresan a Cuba. Algunos vienen, adquieren algunos bienes y después se regresan a Cuba, por el motivo que sea, ¿verdad? Y sencillamente no hace lo suficiente. Creo que es algo que quería decir con bastante tiempo. Ya hice el video y hablé de algunos visados. Todavía faltan otros tipos de visados, a los cuales el consulado de España en Cuba lo pone muy difícil. Hay un comentario de una persona que me dijo que los funcionarios que trabajaban ahí son cubanos, son puestos, es decir, son enviados directamente en esa bolsa que les pone el régimen al cónsul, son de la seguridad, etcétera. Todo lo que ustedes me digan y que quieran ponerse lo difícil a los cubanos. Bueno, todo lo que ustedes quieran decir. Pero quien tiene la última palabra es el cónsul. Ese espacio que está ahí es un territorio español. El cónsul es el que tiene la última palabra, el que tiene que hacer el filtro y el que tiene que hacer las estructuras. Y oiga, mira, aquí hay una persona que tiene 20 años y quiere estudiar en España, por ejemplo, y tiene la matrícula pagada. Esta persona no es problemática, no tiene antecedentes penales, es una persona de bien. Esta persona va directamente a España. Y si quiere quedarse allá, es alguien que va a aportar a España. Aquí hay una madre que quiere reunirse con su familia, pues porque vamos a romper esa familia. Dígale que sí, punto y final. No tiene antecedentes penales, no es drogadicto, no es una persona problemática, etcétera. No es ladrón, no es nada de eso. No es ya, denle el visado. Así de sencillo. Como siempre les invito a que sigan mi canal, a que se suscriban al canal y nos vemos en un próximo video. Veo que el tiempo ha mejorado un poco, es decir, ya no está lloviendo mucho, aunque la lluvia siempre es bienvenida. Nos vemos en un próximo video. Chao.